El rumor comenzó como un susurro en los pasillos del paddock, apenas perceptible entre tantas conversaciones cruzadas, pero lo suficientemente distinto como para que algunos jefes de prensa empezaran a prestar atención. Algo se movía en Williams, algo inesperado, y el nombre que volvía a resonar era uno que ya había estado en su radar tiempo atrás, Franco Colapinto. Mientras tanto, en el otro lado del box, el rendimiento de Carlos Sainz generaba una inquietud que el equipo británico intentaba contener puertas adentro, pero el gesto en el rostro de algunos ingenieros decía más que cualquier comunicado oficial. No era una cuestión de resultados fríos, era algo más profundo, falta de química, de sintonía, de alineación estratégica. Sainz, un piloto de experiencia, no terminaba de adaptarse a la dinámica interna de Williams, un equipo que está atravesando una etapa de reconstrucción donde cada movimiento importa. Lo que parecía una apuesta sólida empezaba a mostrar grietas, y entre esas grietas, como una alternativa que no todos consideraban viable hace solo unas semanas, emergía con fuerza el nombre del joven argentino que ya había sido parte del ecosistema Williams. El regreso de Colapinto al centro de la escena no era casual. Su paso anterior por la academia del equipo dejó una huella positiva, tanto en lo deportivo como en lo humano. Franco había dejado las puertas abiertas, con respeto, sin escándalos ni conflictos. Se había marchado con la madurez de alguien que sabe que las oportunidades no se desperdician, sino que a veces simplemente se postergan. Y ahora, sin que él lo buscara, parecía que el destino comenzaba a girar en su dirección otra vez. Pero esta vez, con un componente de urgencia, la situación se volvió aún más tensa cuando un miembro clave del staff técnico de Williams dejó entrever que alguien como Colapinto encajaría mejor con la visión a futuro del equipo. No lo dijo en una rueda de prensa ni en una entrevista formal, lo dijo en una charla privada, de esas que se filtran cuando el ambiente hierve, y ese comentario fue suficiente para encender las alarmas en Alpine, donde Franco aún estaba consolidándose, porque si un equipo de la parrilla muestra interés por uno de tus pilotos, y además lo hace en público, no es solo un rumor, es un mensaje. La presión aumentó cuando empezaron las comparaciones entre Sainz y Colapinto. Las redes sociales explotaron con gráficas, análisis y debates encendidos. Algunos señalaban que Carlos aún necesitaba más tiempo. Otros, más contundentes, afirmaban que Sainz está tapando el lugar que por derecho debería ser de Colapinto. El debate crecía, y Franco, en medio de todo, mantenía su habitual silencio, no porque no tuviera opinión, sino porque sabía que en este juego, una palabra mal dicha podía cerrar más puertas que 1000 resultados buenos. Detrás del telón, su representante ya había recibido un contacto informal. No fue una propuesta, ni una negociación, pero sí una pregunta clara: ¿Franco estaría dispuesto a volver a hablar con nosotros? Esa frase bastó para mover piezas, porque cuando un equipo que ya te conoce pregunta si estarías dispuesto a volver, no es una cortesía, es un interés serio, disfrazado de amabilidad. Y en ese momento, Alpine también se dio cuenta de que podía perder algo más que un joven talento, podía perder el control del relato. Lo curioso era que, mientras algunos equipos aún dudaban del techo real de Colapinto, Williams parecía tenerlo todo muy claro. No buscaban una estrella mediática, ni una figura que monopolizara la atención de los focos. Buscaban a alguien que pudiera integrarse al proyecto con hambre, con inteligencia emocional y con capacidad de evolución. Y en ese perfil, Franco calzaba a la perfección. Su trabajo en silencio, su capacidad para adaptarse y su visión de largo plazo eran atributos que ahora, de pronto, se convertían en oro. Sainz, por su parte, empezaba a notar que algo no iba bien. Algunos gestos se volvían más secos, ciertas decisiones tácticas parecían menos justificadas, y la actitud del equipo se tornaba ambigua. Ya no había la misma convicción en las reuniones internas, y en los pasillos, los nombres que se murmuraban no incluían solo posibles ingenieros o técnicos, incluían a Colapinto. Eso, para un piloto como Carlos, era el peor indicio, porque cuando el equipo empieza a mirar hacia los costados,
es que dejó de mirar hacia vos. En este punto, todo parece abierto. Colapinto no ha dicho nada, Williams no ha oficializado nada, y Alpine intenta disimular el ruido de fondo, pero lo cierto es que las piezas ya están en movimiento, y el juego de intereses ha comenzado. Puede que el desenlace aún no esté escrito, pero cada minuto que pasa sin una confirmación definitiva es un minuto ganado por el entorno de Franco, porque en la Fórmula 1 moderna, donde las narrativas corren más rápido que los coches, quien domina el relato, domina el tablero, y quizás, sin que nadie lo esperara, Williams está a punto de reescribir esa historia con una sola jugada, una que no solo cambiaría su futuro, sino también el de Franco Colapinto, porque a veces, lo que parece perdido, regresa con más fuerza, y a veces, un silencio inteligente vale más que 1000 declaraciones explosivas. ¿Será este el punto de inflexión? ¿Estará Franco más cerca de volver a casa de lo que cree? En los pasillos de Alpine, el ambiente había cambiado, ya no se respiraba la misma calma de semanas anteriores. Las conversaciones que antes giraban en torno a simulaciones y ajustes de aerodinámica, ahora tenían un eje emocional más delicado, la figura de Colapinto. El rumor del interés de Williams no solo llegó a oídos de los directivos, sino que caló hondo, y no por temor a perder a un piloto, sino por lo que representaría esa pérdida. Franco no era simplemente un joven talento, era el símbolo de una apuesta a futuro, una bandera que empezaba a consolidarse en el equipo. Briatore, que hasta hace poco defendía con orgullo la incorporación de Colapinto, se mostró más irritable de lo habitual. Algunos testigos aseguraron que su tono, al hablar del argentino, era más cortante, más brusco, no porque dudara de sus capacidades, sino porque entendía que algo se le estaba yendo de las manos. El liderazgo en un equipo como Alpine no solo se mide por decisiones técnicas, sino por cómo se maneja la narrativa, y en este momento, esa narrativa se le estaba escapando, justo en el momento en que Franco empezaba a brillar con luz propia. El entorno de Gasly, mientras tanto, no se quedó de brazos cruzados. Aunque públicamente nadie lo admitiera, había una tensión silenciosa que aumentaba en cada reunión. Pierre, que venía sintiendo como su protagonismo se desdibujaba en el equipo, interpretó el interés de Williams como un posible golpe maestro de Franco y su entorno. Y esa idea no le gustó nada, aunque no lo dijera en voz alta, empezó a dejar gestos, silencios prolongados, miradas cargadas de significado, y algunas indirectas sobre quién se merece realmente ese lugar. Todo en un tono medido, pero imposible de ignorar. Algunos analistas internos empezaron a preguntarse si Alpine había subestimado a Franco, lo habían incorporado con cautela, dándole espacio pero sin comprometerse a largo plazo. Lo veían como una apuesta, no como una pieza esencial, pero el rendimiento, la actitud y la conexión del piloto argentino con los fans, sobre todo en mercados estratégicos como Latinoamérica, hacían cada vez más difícil dejarlo ir sin consecuencias. Y justo cuando Alpine parecía empezar a considerarlo como parte clave del proyecto, llegó Williams. El equipo de comunicación de Alpine entró en modo contención. No había aún ninguna decisión tomada, pero debían empezar a controlar la historia antes de que se desborde. Se filtraron mensajes internos asegurando que Colapinto es parte de nuestro plan y que ningún cambio está sobre la mesa. Pero esas frases ya no alcanzaban. La prensa, atenta a cada detalle, olfateaba que detrás de esas declaraciones había incertidumbre, y el hecho de que Franco aún no dijera nada públicamente, aumentaba la especulación. El silencio, una vez más, hablaba más fuerte que cualquier titular. Franco, fiel a su estilo, se mantuvo enfocado en los entrenamientos, en las reuniones, en su equipo de trabajo, pero no era ajeno a lo que estaba pasando. Sabía que cada gesto suyo podía ser interpretado como una señal, que cada palabra podía cambiar la dirección de su carrera, y también sabía que Williams no haría un movimiento así sin tener algo entre manos. ¿Sería un asiento, una promesa a futuro, o simplemente una forma de generar presión? Lo cierto es que algo estaba en juego, y esta vez, no solo eran puntos o posiciones,
Era su futuro. Mientras tanto, en Williams, los contactos continuaban, no con propuestas concretas, pero sí con mensajes cada vez más claros. El entorno del equipo quería saber si Franco estaría dispuesto a conversar, si Alpine había fijado alguna cláusula de salida, si había interés en volver a vestir el azul y blanco. La intención era sutil, pero decidida. Nadie hacía una jugada así por impulso, y lo sabían todos. Si Williams decidía ir a fondo, las cosas podían cambiar en cuestión de días. En un rincón del Hospitality de Alpine, Franco tuvo una conversación privada con su representante. No fue larga, ni demasiado estratégica. Fue clara y humana. Vos seguí haciendo lo tuyo, el resto, lo manejamos nosotros. Esa frase, sencilla y directa, le devolvió algo de calma, porque a pesar del ruido, Colapinto tenía algo que pocos pilotos jóvenes logran tener tan temprano: confianza en su proceso, y eso, cuando el futuro está en disputa, puede marcar la diferencia.